Volvimos. Muy bien, aquí estamos. Entonces les decía que dentro de la oralitura tenemos otras formas más allá del canto, de lo que se pudo apreciar ahí brevemente. Y es, por ejemplo, los relatos, lo que nosotros llamamos nutram. Los relatos, ¿en qué consiste un relato, por ejemplo? Porque están los proverbios, las adivinanzas, los relatos, los cuentos. Bueno, un relato, por ejemplo, puede ser de cuando en la mitología, para llamarlo de alguna manera, en el mundo mapuche, los estudiosos dicen la mitología mapuche nos habla de Tren Tren y Caicay. Hay un sinfín. ¿Quién era Tren Tren? ¿Qué es Caicay? Son las filú, las culebras. Dice, por ejemplo, el relato, o esto que les cuento. Tren Tren es la culebra que cuida los cerros. Caicay es la culebra que cuida las aguas. Porque hay un concepto en que todo tiene un ñen, una energía, tiene su vida, y además es natural porque eso sucede. Los cerros tienen vida desde el momento en que producen, por ejemplo, plantas, ¿no es cierto? O yuyos o lo que fuera, habitan piedras, bueno, todo tiene vida para el mundo mapuche. Entonces, las aguas se mueven y no se mueven por ósmosis o porque sí, se mueven porque tienen una energía propia. Entonces están los encargados de cuidar las aguas y cuidar en este caso los cerros. Pero esto no es una cuestión antojadiza ni porque es simplemente se les ocurre pensar. Luego vamos a ver a qué refiere en realidad esta idea. Y es que, dice, en una ocasión se despierta Caicay, la que cuida las aguas, se despierta y empieza a mover su cuerpo, a ondularlo, su cuerpo ondulado, digamos, de tal manera que las aguas se empiezan a embravecer y entonces empiezan a salir de cauce. Cuando eso sucede se arma una gran ola enorme que avanza sobre las personas. Al ver esto, Chen Chen, la que cuida los cerros, entonces invita a la gente a que suba y empieza a curvar más su cuerpo y cada vez más arriba y la gente cada vez más se va alejando de las aguas. Hasta que por fin dice que empezó la gente a quejarse y a decir que estábamos tan cómodos, que estábamos tan tranquilos, que por qué está pasando esto ahora, que tendríamos que, esto no tenía que suceder, y los quejosos, los que se quejaban, entonces se cayeron, y son los que se convirtieron en piedras. Pero también hubieron algunos que sin quejarse escalaban y finalmente se resbalaron y se cayeron. Pero esos se convirtieron en batracios, los animalitos de agua, ¿verdad? Y así fue sucediendo por cada especie. Hasta que por fin queda en la cima de ese tren, de ese cerro, tan muy llegadito, muy cerquita del sol, queda una pareja de ancianos y una pareja de jóvenes. Y dice que la pareja de ancianos es para seguir relatando la historia mapuche y la pareja de jóvenes para volver a procrear y llenar la tierra de gente porque había habido muchos que se habían convertido, como digo, en animales, en peces, en piedras y demás. ¿Y esto qué tiene que ver? Uno dice, bueno, es mitología, es una creencia, los pueblos todos los tienen. Pero en realidad esto tiene que ver con los terremotos y los maremotos. Porque no nos olvidemos que el grueso de la población mapuche está del otro lado de la montaña. Cuando Chile y Argentina no era Estado ni nación, por supuesto. Entonces, es una manera que tiene el pueblo mapuche de resolver primero el comienzo de la vida, de la humanidad, si queremos, pero también es una manera como quizá el Arca de Noé, como las diferentes culturas, ¿no es cierto?, en el mundo, tienen una manera, encontraron una forma de dar la justificación del comienzo y también de los fenómenos naturales. Cuando aconteció el 27 de febrero del 2010, el último gran terremoto que hubo en Chile, yo estaba justamente preparándome porque los primeros días de marzo iba para esa zona. Obviamente no pude viajar por el gran terremoto, pero sí pude ir a fines de marzo y principios de abril. E hice todo el recorrido de la zona más afectada. Y entre los lugares que visité fue una comunidad, una LOF, del lonco, del cacique don Miguel Leviqueo, y estábamos no más de 6, 7 personas,
Si era 8 éramos mucho, dentro de la ruca, de la construcción de la casa antigua. Y entonces yo le digo, conversábamos, y le doy mi parecer respecto de si aquello que sucedió, el terremoto, no fue emparentado con lo de la mitología de Tren Tren y Kai Kai. Y me dio una lección maravillosa del concepto, por eso lo digo y lo asevero, ¿no? Efectivamente así es. En la humanidad siempre vio, sobre todo en el mundo mapuche, que habita esa zona tan movida, tan intervenida por los terremotos y maremotos, que sucedía eso. Entonces le encuentra al movimiento, porque las placas de la Tierra, ellos ya saben cómo se mueven, y me contaban en esa ocasión que las placas no se movían así solo en ondulación, sino que se movía así y así, como si fueran encontrados. Por eso fue tan tremendo. ¿Qué saben ellos de las placas tectónicas? No conocen de eso, conocen de lo que la territorialidad, conocen lo que sucede, cómo se mueve. Y si uno va por la calle, mira las veredas, ve cómo quedaron las baldosas, por ejemplo. Algunas quedaron así y otras quedaron así. Entonces es verdad, es cierto, la Tierra se movió de una manera muy diferente de como habitualmente los terremotos o los temblores. Anoche nomás en Valparaíso estaba temblando. Bueno, yo pasé terremotos en Chile, porque tuve muchos años yendo, muchos años, ahora por la pandemia no voy, pero si no, yo he pasado terremoto y la verdad que es una cosa, una experiencia tremenda. Y ahí es donde uno dice, claro, la energía del agua es lo que hace que se mueva, digamos. ¿A qué llamamos energía? Ñen. ¿Y cómo le vamos a dar el nombre? Kai Kai y Tren Tren. Entonces, esas son las voces que tienen que ver con los estudiosos, para los estudiosos la mitología y para nosotros la realidad de una vida. ¿Qué es eso? Los terremotos y los maremotos. Bueno, eso es un uchán, eso es un relato. Uno de los tantos que hay, por supuesto. Después nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, los proverbios. Los proverbios en realidad, como todo proverbio, nos deja una enseñanza. Yo tengo aquí algunos, he seleccionado 3. Dice, por ejemplo, en Mapudungún dice así, todo asunto se sabe en la tierra. ¿A qué se refiere? Que no hay nada que no se llegue a conocer. Como se dice, no hay nada nuevo bajo el sol. En síntesis. Nosotros, que dice, Inacuchal, Uchangelay. Al lado del fuego no hay frío, no hace frío. Sí, qué gracioso. ¿Pero a qué se refiere? En realidad, esa es la idea cuando alguien se acerca a otra persona porque necesita ayuda. A eso se refiere. O el otro que dice, il cuitaguenú, neguentui chalcán. Se enojó el cielo, dice. Son fuertes los truenos. En una reunión, una sutileza, ¿no? Se dice de manera sarcástica que alguien está defendiendo una idea levantando la voz, porque no tiene razón. Grita por eso, para hacerse oír. En realidad es por la fuerza, no es por la razón. Bueno, esos son los proverbios. Eso es otra manera, naturalmente que es oral, ¿no? Lo que estoy diciendo, se van diciendo, y eso es una manera de escritura también. Después tenemos, por ejemplo, las adivinanzas. Las adivinanzas en realidad también tienen que ver con algo interesante que es agregarle nuevas palabras, nuevas voces, ¿no? Enriquecer el idioma, vamos a decir. Por ejemplo, adivinanzas como siempre son cortitas, pero hay algunas que se transforman en diálogo. Entonces yo le voy a dar 2 ejemplos. Uno dice, por ejemplo, Chef Kupuy Rupu. Entonces, ¿qué está diciendo? A saltos llega al camino, a los saltos llega al camino, o saltando llega al camino. Es una adivinancia. ¿Cuál sería la respuesta? La frucha, el sapo. El sapo. Pero hay otra que, por ejemplo, es un diálogo. Entonces alguien dice, a ver, una palabra, pero dice el comienzo de una palabra, ¿no? Es como si dijéramos,
vamos a jugar no sé, veo, como se decía antes, cuando éramos niños, ¿no? Veo, ¿qué ves? Entonces uno va diciendo hasta que finalmente llega. Entonces, por ejemplo, uno dice, Ineñi Kimpeltam es el comienzo de una palabra. ¿Quién sabrá qué es mu? Y alguien dice, mutá, el cuerno. Petumup, dice el otro, no. Coneu, adivina. Otro dice, multun, el catuto. El catuto es un tipo de comida que se hace, ¿no? Petumup, no. Coneu, adivina. Otro dice, yo, el cerebro. Petumup, no. Coneu, adivina. Afcon, dice el otro. Me rindo. Ah, le dice, te rendiste porque es la harina. ¿Por qué? Porque es Afkrimi Tamerkenmeu. Te rendiste porque la palabra comienza con m y significa harina, murke. Bueno, son diálogos. En ese diálogo, lo interesante no es la adivinanza, lo interesante es el diálogo, el ejercitar la palabra, ¿no? Este es el concepto. Bueno, después tenemos los epeu, los relatos, sí, relatos, los cuentos, más que relatos, los cuentos. Allá en Ngulumapu hay una abuela que se llama Paula Painem. Es un bizcochito, una delicia. Tiene la vocecita cascada, por ejemplo, ¿no? Entonces ella dice, cuando yo estaba chica, es su voz, ¿eh? Cuando yo estaba chica, mi abuela que sabía lo epeu. Entonces mi abuela decía, y cuenta, que había un pajarito que bajaba. Bajaba el pajarito, chiu, 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 que decía el pajarito, y se posaba en la tierra. Un día el pajarito hizo lo mismo, bajó, y al posarse sobre la tierra que estaba escarchada, se quebró la patita. Entonces el pajarito le pregunta a la escarcha, ¡Carcha! ¿Por qué me quebraste la patita? Dice la abuela Painem. Ah, no sé, dice la escarcha. Yo soy agua. Me congelaron, pero yo soy agua. Yo no soy así. Pregúntele al agua. Entonces va al agua al pajarito y le pregunta. Y el pajarito le dice, agüita, ¿por qué me quebraste la patita? No sé, dice el agua, yo soy líquida, acá usted no apoyó. Pregúntele al viento, a lo mejor el frío. Y va al viento, al curruf, y le dice, curruf, viento, ¿por qué me quebraste la patita? No, no sé, dice el viento, yo soy viento, yo llevo las nubes nomás, empujo las nubes. Entonces va y le pregunta a la chomún, a la nube, nube, ¿por qué me quebraste la patita? No, dice la nube, yo soy nube nomás, chomún. Entonces le dice, vaya al sol, ¿por qué no derritió porque entonces le hace el cuento, una escarcha, ¿por qué no derritió el agua? Entonces se va Antú y le dice, ¿por qué me quebraste la patita? Y así va pasando todo lo que se le ocurre. Y si yo lo cuento y le agrego más todavía, puedo agregarle que fue a la piedra, o que fue a la sombra, o que fue a lo que se me ocurra. Y entonces ese relato, ese peu, nos deja una enseñanza, y es que todo está relacionado con todo. Todo tiene que ver, nada es ajeno, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, bueno, se ensució el agua nomás. Se ensució el agua, pero el agua puede estar lastimando o enfermando a quienes vayan a beber, sean animales o personas, o las plantas mismas que también beben. Es decir, que todo está relacionado. Esos son también los EPEU. ¿Y en qué momento se puede pensar o se sabe que estos relatos, estos nutram, estas adivinanzas, en las reuniones, cuando en realidad nosotros nos sentamos en las reuniones sagradas, en las rogativas que le llamamos, cuando nos sentamos, en los momentos que se deja de hacer el ruego o el agradecimiento o la ofrenda o todo lo que hay que hacer allí, que se hace durante 2 días y 2 noches también. Bueno, los momentos de descanso, podríamos decir. Para eso es, para comentar, para conversar, para seguir traspasando, ¿no? Seguir entregando el conocimiento
a nuestra gente. Pero también hay otra forma de mandar mensajes o de dejar esta oralidad, y es a través del tejido y a través de la platería. Por ejemplo, hay un relato que nos habla de la luna y el sol. Ante Kakuyen, dice. Ante el sol y en la luna. Entonces dicen que la luna y el sol eran muy amigos. Algunos dicen que eran marido y mujer. No sabemos si es así, pero no importa. La luna y el sol eran muy amigos, o eran pareja. Vivían en armonía hasta que un día, bien, la luna, se le ocurrió y le dice al sol, yo voy a alumbrar de día y tú de noche. No, le dice el sol. Yo seré en el día y tú de noche. Que no, dice la luna. Yo de día, vamos a cambiar. Y tú serás de noche. No, no, ya dije que no, dice el sol. Y así discutieron un día, dos, y pasó un tiempo, una época. Tanto pasó que el sol se fastidió sobremanera y entonces la empujó a la luna. Pobrecita la luna, rodó. Y en esa rodada se lastimó la carita, dicen las abuelas, las papayas. No ve la luna como está manchada. Está la luna manchada por aquella época en que se peleó con la luna y con el sol. Bueno, quedó la luna condenada entonces porque él la golpeó a alumbrar de noche. La luna a veces dice, no persigue al sol en el día. Y vieron que a veces uno dice, mira, está la luna. Pero no alumbra, la que alumbra es el sol. Entonces ella sufre, dice. La luna llora, sufre, pobrecita. Y en ese sufrir, en ese llanto, se le caen las lágrimas, naturalmente, que al bajar hasta la Nagma, por la tierra del medio, que es donde andamos nosotros, se congelan sus lágrimas y se vuelve metal. Y esa es la creación de la platería, como en este caso, estos chaguay, estos aros que yo tengo. Entonces, esa platería es el elemento con que el rechafe, la persona que conoce y que sabe trabajar las joyas mapuche, porque no es una copia simplemente, lo veremos cuando veamos las artes un poquito más en profundidad, el rechafe entonces, o la rechafe, hombre o mujer, antiguamente eran solamente hombres los plateros y las mujeres solamente eran las tejenderas. Ahora está un poquito misturado el asunto. Encontramos hombres que son tejenderos y mujeres que son plateras también, pero por lo menos no se perdió. Entonces, esa platería que hace las joyas, que no es para coquetería, que alguna vez yo leí en un libro de la mujer mapuche, sino que es para cuidado de la vulnerabilidad del cuerpo. No porque la mujer sea algo vulnerable, sino porque tiene, como la tierra, el útero y la potestad de generar dentro de sí la vida. Por lo tanto, hay que cuidarlo como se cuida la vida, ¿verdad? Entonces, ahí la platería tiene su lugar. Cada pieza, cada elemento tiene una lectura, podríamos decir, y a la vez va colocada en determinado lugar que nunca es en otro. Claro, cuando a veces uno ve las artesanías que mucha gente copia y que se venden en las plazas o en los lugares de ¿cómo se dice?, de ferias, uno encuentra que hay espacios, que hay piezas que son para llevar aquí, de manera como pectoral, ¿no? Solamente aquí, y resulta que las encuentra en miniatura y se colocan acá como aros. Bueno, nadie dice, eso está mal o eso no hay que hacer. Lo que nosotros decimos que no tiene ninguna significancia, que solamente es un adorno. Ahí es un adorno. Cuando la platería está puesta en el lugar donde corresponde cada pieza, eso tiene que ver con el cuidado de lo intangible en el cuerpo, porque también se conoce y se sabe que el cuerpo, desde lo físico, es algo precisamente lo que hace que andemos, ¿no es cierto? Lo que que nos veamos al andar, para decir mejor. Pero cuando ese andar, ese movernos, tiene un ñen, tiene una energía, y esa es la energía, la intangible, la que hay que cuidar, que cuando se retira de la materia es cuando la persona muere. Dicho rápidamente, cuando veamos espiritualidad vamos a entrar un poquito más. Bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta, porque estamos por cerrar en un ratito. Sí. Yo quisiera saber, Beatriz, si cuando cantes nos vamos a poder enterar y escucharte. A ver, eso que Claro. dijiste. Por supuesto. Dale, contanos. Si bueno, no se nos va a cortar y no sabemos.
No. Lo que les quería decir, ahí cuando, bueno, ustedes no vieron mucho el tema de la canción, ¿no? Los versitos que estoy muerta de frío. Pero bueno, por ejemplo, cuando les hablaba de la luna y el sol. Saca el cartón de ahí. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos canciones para todos los elementos, que es otra de las maneras y de las formas que tenemos también para relacionarnos. Entonces, podemos decir en un canto simplemente que el sol esté. Porque ¿qué sucede si el sol no está? Por eso los eclipses también, ¿no? Para nosotros los eclipses son señales muy nefastas, porque nosotros decimos Layantú, y eso significaría la muerte del sol. Porque cuando el eclipse es de luna y tapa al sol, eso no es de buena señal. Rememora aquello del encontronazo, no del encuentro, ¿no? Entre la luna y el sol cuando midieron sus fuerzas. Bueno, entonces uno puede hacer un canto simple, breve, que nos habla justamente de eso, de que siempre esté el sol. Se le ruega al sol para que esté, para que no se retire, para que, si bien tenemos la noche, quiero decir, vuelva y nos complete el ciclo de la vida. Y entonces nosotros, antes de que amanezca, antes de que el sol salga, antes de sus rayos, empezamos a esperarlo. Y así vamos, diciéndolo, que venga, que amanezca, que esté. Qué lindo, qué dulce. Es simple, como es nuestra gente y como somos nosotros. Simple. ¿Usan instrumentos propios también? Sí, ¿Usan claro, instrumentos propios? Sí, claro que tenemos. Nosotros vamos a ver en las artes los instrumentos. Claro, Ah. vamos a ver todos los instrumentos y algunos vamos a ejecutarlo. Bueno, les hablaba de la luna y les hablaba del sol y les hablaba de lo par, ¿verdad? De lo que existe, de lo que debe de ser. De manera que si hice un canto tengo que hacer otro. Hay que hacerlo. Entonces, hay que hacer dos. Claro. Dale. Entonces, hablábamos de la luna y entonces, claro, ¿cómo no vamos a cantarle a la luna? Que dice, simplemente el canto dice la luna, algo así, la luna gira, la luna desde el cielo gira, da vueltas la luna, y desde el cielo la luna nos mira. Entonces dice, entonces el canto de la luna dice, y entonces eso, da vuelta la luna, da vuelta, y allí nos mira. Bueno, en el medio del cielo, por eso dice Rangin. Ahora, para cerrar la reunión, les quería contar que la escritura, a través del tejido. Entonces yo les voy a mandar, entre otras cosas, un link, porque ya no tenemos tiempo para ver y no lo van a poder ver, sobre el macuñ. ¿Qué es el macuñ? El poncho. Poncho es una palabra de origen quechua. Nosotros decimos macuñ, en mapú dungún, porque mapú dijimos que es tierra y dungún es el verbo, hablar. Hablar de la tierra, el hablar de la tierra. O puede ser también mapuche dungún, el hablar de la gente de la tierra. O chedungún, el hablar de la gente. Pero en este caso, mapudungún porque es específico, el hablar de la tierra. En este hablar de la tierra, el macuñ es para nosotros lo que para el mundo del norte, los quechua, es el poncho. Y yo les voy a mandar un link del poncho o macuñ del general Don José de San Martín. ¿Por qué? Porque el mundo de los huarpe, pero que también habitaban y convivían junto con el mundo mapuche en la provincia de Mendoza Sur, antes de cruzar la cordillera,
para el mundo mapuche, San Martín, el general San Martín, ha sido un ser celestial, supremo. De hecho, quienes lo ayudaron y lo colaboraron para cruzar la cordillera fueron los mapuche, ¿no? Los antiguos mapuche. Entonces le hicieron a él un macuñ, justamente eligiendo colores entre natural y celeste, porque él pertenece al espíritu que cuelga desde entonces, ¿no? Desde que estaba en la tierra ya, pertenecía al espíritu, el primer espíritu que colgó desde el cielo. Es decir, que era una cosa, un ser superlativo. Así lo vieron los mapuche y así le tejieron el macuñ. Y entonces yo les voy a mandar un link para que ustedes lo vean. Y también quiero decirles que en el Museo Ambrosetti está el macuñ. Y lo bueno es que en Córdoba hay un hombre tejendero que no hace más de 3 o 4 meses, o tal vez un poquito más, 6 meses, terminó el macuñ, una réplica del macuñ de San Martín. Es una maravilla. Yo lo pude ver a través de un vidrio más de una vez y es una maravilla. Porque el trabajo que tiene, el hilado es súper finito, muy finito el hilado. Después hay que armar la urdimbre, bueno, y hay que trabajarlo y armar lo que le llamamos el laboreo también, ¿no? Bueno. Les vamos a Gracias mandar. por todo, gracias. Al contrario, a través de Melina, con el beneficio. Gracias. Voy a tratar de averiguar a ver cómo puedo poner entonces los videos para que lo podamos ver todas. Gracias, Muchas hasta gracias. la próxima, Beatriz. Nos vemos el martes. Peucayal, será hasta luego. Hasta luego, gracias. A ustedes. Gracias, qué lindo.